¿Qué haces, Cinia? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Uh, por, por suerte estas son de las pocas veces que uno no está usando un fondo de Discord, de Zoom, sino que es real. Así que disfrutándolo a morir. Kamisaki. Ah, ¿cómo andas, amigo? Ujú. Me encanta. Bien. Bueno, me alegro, me alegro. Sí, vamos a arrancar un poquito. Vamos a hacer un repaso rapidísimo de la semana pasada y, y vamos a continuar con estos conceptos básicos, con esta idea de poder brindarle a la comunidad estrategias o conocimientos de lo que cada uno sabe o lo que hace en su día a día. En este caso, bueno, me toca a mí comentar y contarle un poquito a la comunidad que yo hago trading, que hace ya más de 2 años que nada, que me dedico más que nada a las inversiones. Entonces un poquito es comentarles lo que hago y cómo fui arrancando, cómo fui iniciando mis primeros pasos. Así que muy contento de estar acá y empezar a charlar nuevamente otro domingo sobre estos temas. Así que bueno, nada, Inia, sabés que me podés ir consultando. Yo voy a tratar de siempre de ser lo más claro y pedagógico posible, pero obviamente no soy un profesor experto como usted, así que me vas consultando si se vuelve algo medio engorroso. Al principio es normal. Bien, bien. Ok, ok. Bien. Bien, primero vamos a arrancar. Nosotros la semana pasada estuvimos viendo un poquito lo que era la estructura de mercado, estuvimos viendo que varios me han dejado tareas para hacer, así que muy contento por eso. Muchos se han interesado bastante en empezar a querer aprender y bueno, básicamente la semana pasada empezamos a hablar un poquito de lo que era la estructura de mercado, que es lo inicial, lo principal en todo lo que es. Ahí, déjame ver si yo puedo compartir pantalla. Ahí, sí, ¿no? ¿Se ve algo ahí? ¿Se ve mi pantalla? ¿Alguien me confirma si se ve la pantalla? Sí, perfecto. Bien, ahí estamos acá en el gráfico un poquito habíamos definido o habíamos empezado a ver que era fundamental antes de empezar a aprender una estrategia específica sobre el mercado y demás, sino es ver, poder leer el gráfico, poder leer las velas, donde habíamos visto, por ejemplo, que cada vela, no importa el color, siempre está compuesta de la misma forma. Está compuesta por un cuerpo, por mechas, siempre, ¿sí? Y por el comienzo, ¿sí? Por el inicio y por el cierre del precio. En este caso, por ejemplo, podemos ver, vamos a tomar, no sé, vamos a tomar alguna un poquito más sencilla, esta, por ejemplo. A ver acá. Por ejemplo, tomando esta en referencia, vamos a ver que tenemos una mecha acá, ¿sí? Sí. No sé si Inia puede ver mi pantalla. Ok, dale. A ver. A ver ahora de nuevo para... Ah, bien, ahí estamos. Muy bien. Ahora sí. Bien, entonces nosotros habíamos visto que cada vela está compuesta por un cuerpo, ¿sí? Por una mecha, ahí. Cuerpo, mechas.
¿sí? No siempre son todas las mechas siempre iguales, sino que van cambiando dependiendo de la volatilidad del precio del momento, ¿sí? Y donde en este caso, si esta por ejemplo, yo la tengo de color azul, ¿sí? Si esta es, a ver ahí, bien. Si esta, por ejemplo, es alcista y acá tenemos el inicio, acá tenemos el cierre de la vela. Ahora le vamos a ir escribiendo. Acá tenemos el inicio. Acá teníamos el cierre. Acá teníamos el máximo donde llegó el precio en esa vela. No importa la temporalidad, que ahora lo vamos a ir charlando. Y acá tenemos el mínimo del precio en el momento que duró esa vela. ¿Se entiende? Y luego la vela siguiente, obviamente como en esta tuvo el cierre, la que le sigue va a arrancar a partir de acá. Puede irse para arriba, puede irse para abajo, puede ir haciendo esto, obviamente con la mecha correspondiente luego, por ejemplo, si esto llegó al máximo acá y después terminó acá abajo, bajista, obviamente la mecha va a llegar a estar acá arriba, más o menos donde dijimos. ¿Se entiende? Hasta ahí, bien. Entonces, esto es lo que habíamos visto con respecto a las mechas, a las velas, ¿sí? Luego de eso, lo que habíamos visto un poco ya era más sobre la estructura, sobre las estructuras para ver si hay tendencia alcista, si hay tendencia bajista o si hay una consolidación. Para eso habíamos hecho los ejercicios, por ejemplo, de tomar puntos de referencia máximos y mínimos como para poder ver cómo venía esa tendencia en este momento. Por ejemplo, de esta forma podemos ver que acá tenemos, vamos a poner, a ver así, si yo le puedo poner con esto, por ejemplo, acá tenemos un máximo, tenemos un mínimo, tenemos un máximo, tenemos un mínimo, tenemos un máximo. Para que esto continúe de forma bajista, tendríamos que empezar a ver un bajo más bajo, un alto más bajo y un bajo. En este caso continuamos con una tendencia bajista. Ahora, si tenemos este alto, ¿sí? Vamos a ir borrando. Si yo ahora a partir de acá yo tengo este máximo acá, por ahora, yo para poder empezar a decir que ya no hay más una tendencia bajista, el precio tendría que venir arriba, romperme este alto, bajar y luego subir. Entonces acá tenemos un bajo, tenemos un alto, tenemos un bajo y nuevamente tenemos un alto. Eso lo vamos a ir empezando a detectar ahora, que es lo que vamos a empezar a ver. Pero eso era un poquito lo que habíamos visto en la semana pasada. Cómo detectar estructuras alcistas, bajistas y consolidaciones. Como en este caso, por ejemplo, esto en temporalidades más chicas se puede considerar una estructura consolidada. Porque si yo a esto, ahora porque estoy en 4 horas, pero si yo me paso, por ejemplo, una temporalidad más chica, ahora vamos a ver cómo esto está siempre en el mismo rango de precio. Va haciendo taca, taca, taca y no sale de ahí. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Inia, me va siguiendo porque yo quiero ver si mi internet viene bien. Bien, bien, perfecto. Exacto, exacto. Bien, 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 exacto. Hasta ahí estamos. Nosotros ahora, yo antes de pasar a la parte de fractalidad, a mí me gustaría, yo voy a dejar acá de compartir un poquito. Muy bien, porque me parece un tema fundamental charlar en este momento, que es antes de empezar ya a meternos específicamente en el gráfico y a continuar como, con la estrategia específica de cómo vamos a ir metiéndonos a invertir, por así decirlo, ¿se entiende? En cualquier activo que uno quiera. Y un tema muy importante es poder primero definir o diferenciar los distintos tipos de traders, ¿sí? Los distintos tipos de inversionistas que hay en un mismo mercado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque primero está bueno conocerse uno mismo, cómo es, cómo se siente cómodo a la hora de sus propias, digamos, características personales, y en base a eso uno definir
qué tipo de inversor quieres ser. Y acá es donde me voy a meter un poquito en esto de diferenciarlo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, de los 4 o 5 inversionistas distintos que hay en el trading, podemos diferenciar lo que es el scalping, ¿sí? Que ahora lo vamos a ir mencionando y diferenciando un poquito. El scalping, el day trader, ¿sí? El trader diario, llamémoslo, el swing trader, el position trader, ¿sí? Y más un inversionista a corto mediano plazo, ¿sí? ¿Por qué está bueno empezar a definir esto? Porque a partir de acá es donde cada uno se va a poder diferenciar, por así decirlo, o definirse o autodefinirse con una de estas, con algunas de estas características, y a partir de ahí decir qué estrategia voy a usar de acá en adelante, ¿se entiende? El scalper tiene que ver con todos los traders, llamémoslo, que operan en minutos, ¿sí? En minutos, en apenas en velas de 5 minutos, en gráficos de 10 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la característica de los scalpers es buscar beneficios muy cortitos en los movimientos del precio, ¿sí? En pequeñas variaciones, en pequeñas diferencias, como siempre hablábamos que en Forex, por ejemplo, o en cualquier otro activo, siempre hay una paridad. O sea, en este caso podemos hablar de el euro contra el dólar, ¿sí? El precio del euro contra el precio del dólar, el precio del euro contra el dólar canadiense, contra el dólar estadounidense, el Ethereum con el dólar, ¿se entiende? El Bitcoin con el dólar, siempre en paridad. ¿Por qué? Porque el precio de cada uno independiente se ponen en un mismo gráfico, se comparan, y en esas diferencias de uno y otro es donde hay esas brechas, esas diferencias, y es donde uno puede sacar ventaja. ¿Me va siguiendo esta línea? Entonces, en esas... ¿Cómo? Claro, lo que hace el scalper básicamente es, en estas diferencias del mercado que están continuamente fluctuando, lo que hace que es tratar de posicionarse, ¿sí? En pequeños minutos, tanto a la compra como a la alza o a la baja del precio, pero en pequeños minutos, en 5 minutos, en 10 minutos, en 1 minuto, ¿sí? En segundos, hay scalper de hasta segundos, donde toman una posición, o sea, compran o venden a un precio específico, y en una cuestión de pocos pips, porque el mercado se mueve en pips, es como la unidad de medida del precio es en pips, en esos pequeños pips, la diferencia en dólares, ¿sí? Porque se representan dólares, la cortan. Entonces, ¿qué hacen eso? Lo que tiene esta característica es que todo tiene su pro y su contra, porque vos decís, bueno, entonces está buenísimo, porque en pocos minutos van sacando ganancia, pero también están muy expuestos, porque están continuamente adentro del mercado. ¿Se entiende? Están tratando de entrar y salir todo el tiempo. Eso a la vez conlleva que para los brokers, donde nosotros los minoristas operamos, hay muchas comisiones, porque por cada entrada uno le paga una comisión de compra y de venta al broker. Entonces siempre vos tenés que estar contemplando que en cada inversión tenés que ganar más para poder bancar o pagarle las comisiones al broker, ¿se entiende? Entonces todo tiene sus pros y sus desventajas, que las vamos a ir comentando. El scalper, entonces, lo que tiene de bueno, entre comillas, es que entra y sale rápido al mercado, ¿sí? No está continuamente expuesto en posiciones largas donde por noticias, por alguna noticia, por alguna guerra, por alguna circunstancia específica del mercado donde, no sé, Biden habla y entonces de repente salió negativa para el dólar, o de repente salió que, no sé, Rusia deja de abastecer en commodity, en petróleo, en energía a España, entonces el euro digamos, sale negativa en cuanto al fortalecimiento de la moneda, ¿se entiende? Entonces todos esos acontecimientos por lo general un scalper no los vivencia, porque está fuera del mercado, porque lo que hace es justamente cuando detecta movimientos grandes, entra y luego sale. Pero lo que tiene es que por ahí paga mucho de comisiones, o mismo también tiene una gran carga de ansiedad, ¿sí? Porque estás mucho tiempo, muchas veces intentando entrar al mercado, entonces es como que
te genera mucha ansiedad, taquicardia, te genera estrés estar tanto tiempo queriendo comprar y vender en el mercado, ¿se entiende? Es como que estás todo el tiempo pendiente. Entonces, suena terrible porque estás todo el tiempo, como que estás todo el tiempo, todo el día, ¿sí? Pendiente al gráfico. ¿Se entiende? Pendiente a la noticia, pendiente al gráfico, pendiente a que, si, como estamos hablando de que son operaciones chiquitas, si de repente hiciste al alza y se te empezó a bajar el precio de donde vos habías comprado, todo eso te genera como mucha ansiedad, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque las operaciones son chiquitas, entonces es muy probable también que rápidamente te pueda sacar, puedas perder dinero, ¿se entiende? Ahora, eso es con respecto al scalper. Después estamos hablando ya un poquitito, hay pocas diferencias entre un scalper y un day trade, ¿sí? Que sería como un trading más diario, que en vez de ser... Los dos son en el día, ¿se entiende? Pero un scalper a veces entra 3, 4, 5 veces en el día porque son operaciones de minutos. En cambio, un day trade por ahí ya tiene un gráfico un poquito más grande, de 5, 15 minutos, velas de 30 minutos. Entonces lo que hace es que por ahí en el día toma una operación que dura todo el día, dos operaciones que dura todo el día. Volvemos a lo mismo. Los dos en el día cierran sus operaciones, no dejan nada para el otro día abierto, duermen tranquilos con las operaciones cerradas, pero por ahí lo que tiene un poquito menos de estar tan pendiente a cada minuto, a cada velita, a cada movimiento, ¿se entiende? Tiene menos comisiones porque tiene menos operaciones abiertas, pero también tiene esto de que lo mismo, o sea, por ahí si esa operación, una o dos operaciones que tomó en el día fueron perdedoras, ya no volvió a entrar, ¿se entiende? Porque ya usa velas más grandes, entonces las velas también son menos velas en el día cuando a medida que te vas pasando a gráficos más grandes, ¿se entiende? Entonces tiene la posibilidad de estar en una operación abierta todo el día, ¿sí? Pero de repente si se le fue negativa, la perdió. Ya tiene que arrancar al otro día. ¿Se entiende? Pero tiene lo positivo de que no está tan pendiente del gráfico. ¿Por qué? Porque como la operación es más grande, tiene mayor recorrido las velas hacia tanto su ganancia como su pérdida. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Ahí hay una pequeña diferencia. ¿Sí? Después tenemos más que nada lo que es el swing trader, ¿sí? Donde el swing trader ya usa gráficos un poco más grandes, donde hay un poco menos de ruido. Menos de ruido lo hablamos en el trading, en esto de que el gráfico, cuanto las velas son más chiquitas, más rápido se mueven, tipo electrocardiograma, obviamente, porque una vela de un minuto que hace en un minuto hace todo su recorrido. Entonces, y de repente en una vela de 30 minutos, como son 30 de un minuto, se representa distinto en una vela de 30 minutos o una vela de una hora. ¿Se me va siguiendo? Eso es lo que vamos a ir viendo a lo último en fractalidad. Pero un swing trader toma una operación, dos como mucho, y por lo general duran hasta una semana. ¿Se entiende? Esa es la particularidad. Que tienen operaciones más grandes, entonces con mucho más recorrido de ganancia y con mucho más recorrido de pérdida, ¿sí? Donde lo que hacen es que en la inversión vale menos este famoso PIB. ¿Se entiende? Uno cuando toma una operación chiquita, el PIB lo sobreapalanca para que valga más. ¿Sí? O sea, es como que le pone mucho más dinero a ese PIB. En cambio, cuando las operaciones son más grandes, con más recorrido, valen menos. Entonces, no es que pierden un dinero gigante porque tienen un rango de pérdida así, sino que vale lo mismo capaz que en el otro, pero solo en una en toda la semana. Y en el otro tiene muchas más operaciones para perder. ¿Se entiende? Entonces, todo esto lo vamos a ir explicando más específicamente. Ahora por lo menos es definir los distintos tipos de inversionistas. El swing trader lo que tiene entonces es que toma operaciones, mira el gráfico en temporalidades más grandes, ¿sí? Donde sus operaciones son como más posiciones, por así decirlo, ¿sí? Y duran 4 o 5 días. La característica igual también principal del swing trader es que por lo general, por más que dure 4 o 5 días, es decir, que a la noche siguen abiertas, durante el día siguen abiertas y demás, pero los fines de semana también las cierran. ¿Por qué? Porque los fines de semana, como cierra el mercado, nunca se sabe qué puede pasar
del viernes al lunes con respecto a noticias, que está todo tan volátil, que hay tantos conflictos a nivel mundial, con tanta incertidumbre, pandemias, con tantas cosas. De repente de un viernes a un lunes el precio puede dispararse para cualquier lado. Entonces los swing traders cierran las operaciones en el momento en el que esté, no importa si van ganando o van perdiendo con la posición donde quedó, pero arrancan la otra semana como reestructurando y haciendo un nuevo análisis hacia dónde puede dirigirse el precio y arrancan de nuevo las operaciones. El pro y la contra, volvemos a lo mismo. El pro es que están mucho más expuestos en el mercado. ¿Por qué? Porque están toda la semana prácticamente adentro del mercado con la misma operación. ¿Se entiende? Entonces, la volatilidad, sí, ellos la sufren, por así decirlo, todo el tiempo, porque están todo el tiempo con la operación abierta, pero tienen muchas menos operaciones abiertas, porque toman una o dos por semana nada más. ¿Sí? Donde tienen menos comisiones para pagar, obviamente, porque van a tener solamente una o dos operaciones en vez de tantas como el scalper o el day trade. Eh, y bueno, obviamente menos dolor de cabeza, porque vos cuando, como decíamos, como vos entras en un momento del mercado y sabes que te va a durar 4 o 5 días, nada, es seguirla, pero no estás todo el tiempo viendo si se movió un poquito para arriba, un poquito para abajo, si te sacó, si no te sacó, porque estamos hablando de que son operaciones con mucho más recorrido. ¿Sí? Sí. Los movimientos más grandes. ¿Por qué? Porque lo que tiene es que el scalper, como lo que se apalanca básicamente, o lo que utiliza es los movimientos fuertes del mercado, por así decirlo, pero de pequeñas velas. ¿Se entiende? Entonces por ahí agarra dos velas y ya cierra la operación. ¿Por qué? Porque le representó X cantidad de monto de dinero, que es lo que quería ganar. Ahora, el swing trader, como dice, como se va más a la estructura, que es lo por eso es importantísimo aprender estructura. Porque cuando detecta una estructura más en macro y dice, che, yo veo que se puede venir todo este recorrido, se posiciona en un lugar y espera que pase. Pero a la vez, como su rango de pérdida es mucho más grande, porque estamos hablando de gráficos o de velas mucho más grandes, de 30 minutos, una hora, 4 horas, ¿se entiende? Son mucho más recorrido. Entonces, no le afecta la volatilidad tan grande de las velas chiquitas. ¿Por qué? Porque en realidad dijimos que 60 de un minuto recién arman una vela de una hora. ¿Se entiende? Entonces es como que todo ese ruido de las temporalidades chicas a los swing traders no les afecta tanto. ¿Se entiende? Sino que van más en buscar movimientos más grandes. ¿Sí? Bien. Eso con Red Swing Trader. Y después viene, por ejemplo, todo lo que hablamos ya más de los position, ¿sí? Trader, que son muy similares todos. La diferencia es la cantidad de veces que se exponen al mercado y la cantidad de veces que entran por día, o la definición o la diferencia en que un swing trader, por ejemplo, entra una o dos veces como posición y la deja toda la semana. ¿Se entiende? Y usa más estructuras más grandes. Y lo que va cambiando entre cada uno es que las estrategias son distintas, porque no es lo mismo operar con un gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, que tenés que tener una estrategia muy rápida, con confirmaciones muy rápidas, que una estructura más grande que tiene menos volatilidad, entonces buscas otro tipo de estrategia, ¿sí? Y el de posición, lo que estamos hablando es que ya hace similar a lo del swing trader, pero su trade, ¿sí? Su posición por ahí hasta dura 2 semanas, 3 semanas, un mes. ¿Se entiende por qué? Porque ya usa las velas, ¿sí? O los gráficos de diario o semanal. ¿Se entiende? Son como ya lo más grande. Entonces todo lo chiquitito de todo lo que va pasando día a día, con un montón de volatilidad y todo eso, eso no le afecta. ¿Por qué? Porque tiene mucho más grandes los recorridos. ¿Sí? Entonces eso es más un colocador de posiciones, un inversionista de posiciones. Se posiciona en un momento donde piensa que va a ir al alza o que piensa que va a ir a la baja el precio desde donde está,
y dice yo por este mes la voy a dejar porque entiendo que puede bajar un 10%, un 5%, un 3%. ¿Se entiende? Hasta ahí estamos. Y el último, bien, que es el más conocido y el más tradicional de lo que se ve en las películas y demás, que esos son inversionistas, por así decirlo, que se colocan en posiciones con mucho más a mediano, a un mediano largo plazo. Se entiende que son más colocadores con, o sea, inversionistas que buscan más empresas, se entiende como, o sea, como que quieras invertir en Facebook, en Coca-Cola, o sea, en activos, se entiende, donde más es la posición en sí mismo y comprar el activo, se entiende, entonces compra y lo puede dejar 6 meses, un año, 2 años, se entiende, como ya más una proyección de lo fundamental o lo fundamental justamente de la empresa, de decir esto va a repercutir en X tiempo por el momento en donde estamos y qué sé yo, entonces dicen esto lo compro y no lo vendo. ¿Se entiende? Esos son los tipos de inversionistas. Bien a cortito plazo o más a largo plazo. Sí. Eh, Creo que te seguí, lo que sí se me cortó en la parte de que hablabas de volúmenes de dinero. Sí, exacto. Exacto. Ahí por eso lo que te decía, lo bueno de empezar a diferenciar los distintos tipos de inversionistas, por así decirlo, y las características de cada uno, de cómo se siente cómodo a la hora de invertir o a la hora de posicionarse frente a los gráficos, es sobre la gestión de riesgos de cada uno. Es decir, podés ganar o perder exactamente lo mismo uno con una operación en un mes y uno en el scalper. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la gestión de riesgo es eso. Es decir, bueno, yo, eh, no sé, en una cuenta de $100.000 invierto $500 por operación. Ponele, ¿no? Por decirte una cosa. Entonces, a la vez el scalper dice, bueno, yo me pongo como máximo perder dos en el día. ¿Se entiende? Pero a la vez el swing trader dice, bueno, como yo pero solamente dos por semana, arriesgo un poco más y capaz que terminan los dos arriesgados, me va siguiendo, es como ahí es donde, por eso lo principal primero es definirse a uno cómo se siente. Bueno, che, a mí me gusta, yo no, hay mucha gente que yo conozco que no tienen paciencia para estar 4 o 5 horas enfrente al gráfico minuto a minuto. ¿Se entiende? Entonces, más que nada, hacen una estructura generalmente los domingos o los lunes ya se posicionan a mirar el gráfico y el martes arrancan y hacen la primera operación. ¿Se entiende? Cuando ya está un poquito más marcada la tendencia y la aguantan hasta el viernes, por ejemplo. Entonces, obviamente, como operan de esa forma y arriesgan capaz un 2% de la cuenta, un 3% de la cuenta. Ahora, el scalper arriesga un poco menos, arriesga el 0,5 de la cuenta para ir a un 1, un 1,5, un 2% de la cuenta positivo. ¿Se entiende? Entonces es como que en realidad la rentabilidad o los volúmenes de ganancia van acorde también a la cantidad de veces que vos te vas a exponer o a la cantidad de veces o de efectividad que tenés. Hay gente que eso está buenísimo, lo vamos a ir viendo, todo lo que es el plan de trading y demás. Cuando vos ya sabés qué asertividad o qué grado de asertividad tenés, obviamente puedes arriesgar un poco más. Es decir, si yo sé que tengo una estrategia que me da una posibilidad de asertividad de un 80%, es decir, que de cada 10 trades, 8 acierto, y puedo
arriesgar un poco más, porque sé que voy a ganar mucho más. Si yo sé que tengo un 60% de asertividad, voy a arriesgar menos para poder... Y así, ¿se entiende? Bien. Es que es súper necesario, por esto que te decía, porque a medida que uno va avanzando en esto, se tiene que ir sintiéndose cómodo, cómo va a operar, no forzarse, ¿se entiende? Hay gente que es esto, o sea, es muy ansiosa, ¿se entiende? Entonces, cuando alguien es muy ansioso, no tiene tanta calma y demás, eso hay que ir desarrollándolo, por eso se estudia, es una profesión también, ¿no? Obviamente, el ser trader, entonces uno estudia, lee audiolibros, escucha audiolibros o se prepara mentalmente, o sea, por ahí vos podés tener una estrategia que es, como te decía, un 70, un 80% de efectividad en lo técnico, pero tus características personales no te favorecen para esa estrategia y no vas a tener resultados. ¿Por qué? Porque por ahí es esto, ¿no? No podés estar a cada rato mirando el gráfico, te pone nervioso, haces macana porque después te perdiste y no supiste como aceptar esa pérdida y volviste a entrar pero por venganza. Son todos errores muy comunes que uno va teniendo cuando recién arranca. Entonces a medida que va haciendo, diciendo, bueno, a mí me gusta, porque a mí en lo particular, a mí me gusta mucho mirar más en 15 minutos, sí, que es un intermedio, no es ni lo más bajo ni lo más alto, pero yo de 15 después me paso a 5 minutos. ¿Por qué? Porque me controla bastante mi ansiedad de no estar en un minuto palo y palo. ¿Se entiende? Eso es como cada uno después se va a ir conociendo. Así que en ese sentido está buenísimo. Bueno, quería por lo menos arrancar por ahí para poder diferenciar. Obviamente animo y invito a la comunidad a que después de escuchar también toda esta parte pueda ir consultando después sobre acá en el Discord, o sea, o decir, che, cómo es cada uno, qué le gustaría, cómo le gustaría aprender, porque en base a eso también podemos ir viendo las distintas estrategias. O sea, o de última también, porque hay varios que están ya empezando a estudiar y metidos desde hace una semana. Entonces, cómo definirse o autodefinirse, bueno, eso también hay estrategias para poder definirse y ver cómo poder ver qué le siente cómodo, ¿se entiende? Bien, exacto, de una, obvio. Obvio. Bien, y ahora vamos a pasar un poquito rápido a toda la parte de que ya más gráfico, ¿sí? Donde con esto que hablábamos de los distintos tipos de trader nos va a dar pie a hablar de fractalidad, ¿sí? Fractalidad y en conjunto a la fractalidad yo te voy a tocar un temita que es muy pavo, digamos que es algo visual, que es mostrarle un poquito a la comunidad cómo empezar a usar las herramientas operativas, ¿sí? De la página que yo les comentaba la otra vez de cómo ver los gráficos y demás. Así que, o sea, va a ir todo de la mano. Así que confirmame si yo compartiendo la pantalla. ¿Sí? ¿Ahí estamos? Bien, perfecto. Rápido y sencillo, lo que hablo de herramientas operativas, ¿sí? Es cuando entramos al TradingView dijimos que acá a la derecha tenemos los pares, en este caso vamos a por ejemplo usar Ethereum, ¿sí? Como para algo que nos compete a todos más, ¿sí? Donde yo me puedo posicionar en 4 horas en este caso para ver un poquito más la gráfica más en macro, ¿sí? Ahí estamos viendo un poquito. Y bueno, acá que tenemos.
Entonces, acá a la derecha tenemos los pares, donde nosotros acá vamos a poder ir agregando los pares. Acá yo puedo agregar el par que yo quiera. Por ejemplo, como decíamos acá, podemos poner Ethereum, dólar. Estos son los brokers o digamos las páginas que te van brindando el precio. Yo, por ejemplo, en mi caso uso más que nada Coinbase o Bitstamp. ¿Sí? Y una vez que ya tenés el par, acá a la izquierda vamos a tener lo que más usamos, yo ya lo tengo más o menos acá, que es las líneas de tendencia, porque dijimos, por ejemplo, para la tarea, bueno, ¿cómo podemos hacer? Línea de tendencia, ¿se entiende? Por ejemplo, te sirve mucho al principio para ir viendo si va a la baja, buscando los puntos máximos y los máximos más bajos. Lo mismo acá, viendo si va para arriba. Esto es un poquito las herramientas que más vamos a usar. Después, en este caso, acá tenemos todo lo que es Fibonacci, que también lo vamos a ir viendo. Los rectángulos, que también lo vamos a ir viendo en lo siguiente para detectar un poco cuáles son los puntos de interés del mercado. ¿Sí? Y esta, por ejemplo, lo que se ve acá es cuando ya nos vamos a ir posicionando luego para hacer compras y ventas específicamente, que por ejemplo yo puedo proyectar una venta, no sé, puedo ponerla ahí, con un stop loss acá, una compra, una venta hasta este punto, por ejemplo. ¿Qué me va a permitir esto? Proyectar que yo quiero vender desde este punto, esta es mi máxima pérdida, mi stop loss, este es mi punto de entrada y este es mi punto de TP o de ganancia. Es decir, que el precio cuando llegue a ese nivel, yo voy a estar, cuando el precio que está acá en el mejor de los casos llega acá abajo y acá yo gané la operación. O si me toca acá arriba, yo la perdí. ¿Sí? Eso es un poquito las herramientas más no, comunes que uno usa en el TradingView. ¿Sí? Después lo mismo las flechas a mí me sirven un montón, me servían un montón al principio para definir lo mismo de las estructuras, decir, bueno, por ejemplo acá, vamos a ir viendo los máximos o los mínimos de una estructura para ver si es alcista o bajista. En este caso, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos un mínimo más alto, otro mínimo un poquito más bajo, pero siempre en ascendencia. Y acá que tenemos, entonces, volvemos a lo mismo, otro mínimo. Y así esto me va permitiendo ver que estamos ya en una tendencia alcista. ¿Sí? Eso es con respecto a lo que vamos a estar utilizando todo el tiempo para ir definiendo hasta que ya después a ojo uno pueda ver la estructura, pero al principio se utiliza un montón. Más que nada, las líneas de tendencia, las flechas y los rectangulares para poder ir viendo los puntos de interés. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de fractalidad, yo acá me voy a borrar un poquito todo esto. Ahí estamos. Cuando hablamos de fractalidad es entender lo que estábamos hablando el otro día, de que tenemos las estructuras en distintas temporalidades. Por ejemplo, vamos a ir viendo acá. Ahora vamos a ir pasando, voy a poner un grafiquito de 5 minutos simplemente para que me pueda dar más margen a la hora de la escritura, pero nada más que por eso. ¿Sí? Nosotros el otro día habíamos marcado, por ejemplo, un gráfico de, vamos a ponerle una temporalidad de 4 horas, por ejemplo. Ahí estamos. Imaginemos que esto es una temporalidad de 4 horas, ¿sí? Donde tenemos, en este caso dijimos, una estructura alcista. ¿Por qué? Porque tenemos un mínimo más alto, otro mínimo más alto, ¿sí? Otro mínimo más alto y otro mínimo más alto. Ahora, ¿cómo podemos llegar a detectar que una estructura, en este caso en H4, deje de ser alcista? Es cuando me rompa este mínimo último. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que
para que haya una estructura alcista tiene que haber un mínimo, un máximo, un mínimo más alto, un máximo más alto, un mínimo, un alto, un bajo, un alto, un bajo y un alto. Si en este caso, ahora vamos a... Para que esto continúe su tendencia alcista, de acá se tendría que ir para arriba. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo esto? ¿Sí? Acá, esto le vamos a cambiar de color porque vamos a hablar de otra estructura. Acá en este caso, a esto que acaba de pasar, de que me rompe el mínimo último que tenía más alto, le vamos a llamar voz. ¿Sí? ¿Qué es voz? Viene de... no quiero pecar con mi inglés, por favor, Iñaki, no me mates, que es break of structure, ¿sí? Que es ruptura de estructura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una estructura alcista, H4 entonces la tenemos alcista, ¿sí? De una estructura alcista, de repente... Ahí está. De una estructura alcista, de repente puede transformarse en bajista. ¿Cómo podemos hacer que se transforme en bajista? Bueno, cuando vemos que rompe el mínimo anterior. Y una vez que rompe el mínimo anterior, ahí podemos llegar a empezar a ver posiblemente una estructura consolidada o una estructura bajista. A partir de ahí, ya por ejemplo, podemos ver esto. Que tenemos acá un mínimo más bajo, un máximo más bajo y así a continuación. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué tenemos? Una estructura bajista. ¿Sí? Taca, taca. ¿Sí? Ahora, sí. Sí. Exacto. Exacto. Por ejemplo, acá estamos en bajista, ¿no? ¿Cuál es mi último alto? Este de referencia. ¿Sí? Si yo ahora de repente tengo una... me rompe acá, ¿sí? Me rompe, yo acá tengo un boss. Al tener un boss, posiblemente se puede volver a ver la próxima estructura para arriba. ¿Sí? Eso es básicamente lo que primero estamos aprendiendo de cómo se puede transformar una tendencia alcista a una tendencia H4 bajista, por ejemplo. ¿Sí? Hasta ahí estamos. De repente acá puede ser bajista y acá se transformó otra vez en alcista. Ahí va. La vamos a poner azul y esto también lo vamos a poner en azul. Ahí está. Ahí está. Entonces, primero es entender que el boss es la ruptura de estructura. Entonces yo hasta que no me rompa el último bajo, en este caso de una tendencia alcista, yo tengo que seguir pensando que se viene una estructura alcista. Ahora, cuando me lo rompe, yo luego voy a estar esperando más que la estructura bajista, entonces voy a estar preparado más para las ventas. Luego de que me rompa, voy a estar preparado para las compras. ¿Me va siguiendo hasta ahí, Inia? Bien, ahora, cuando nos vamos a meter a fractalidad es entender que el mercado se mueve siempre para el mismo lado. La diferencia es que, obviamente, tenemos microestructuras o estructuras internas. ¿Por qué? Porque una vela de H4 dijimos que tiene 4 de una hora. O tiene 8 de 30 minutos. No, tiene 4 de una hora, 8 de 30 minutos. ¿No? ¿Estamos bien? Ahí, 8 de 30 minutos. Después tiene de 15 minutos. O sea, y así va hasta llegar siempre a completar una vela más grande. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo, ahora nos vamos a meter en un poquito más, por eso entender que acá, ¿sí? Esta estructura, por ejemplo, esto que vamos a ver acá, puede ser
es, en realidad puede ser no, perdón. Vamos, para que quiero borrar esto. Nos vamos a meter específicamente acá. Cada uno de estos es un impulso, ¿sí? Cada uno de estos que está acá, por ejemplo, ¿se entiende? Eso es un impulso. Todo esto puede ser una vela de H4, pero dentro dijimos que podemos tener, esto puede estar así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque adentro hay, por ejemplo, en este caso puede haber 4 de una hora. O sea, cada vela, a la vez, en una temporalidad más chica, tiene más velas. ¿Me seguís? Entonces tienen sus estructuras. Entonces, la temporalidad mayor, ¿sí? Temporalidad mayor siempre manda. Y ahora te voy a explicar un poquito qué significa eso. Nosotros en este caso, esta estructura, ¿sí? Iña, que estamos viendo acá, dijimos que es toda en H4. ¿Sí? Por lo tanto, si esta estructura está acá, alcistas de H4, en este caso, acá estamos viendo, por ejemplo, dijimos que esta puede ser, vamos a cambiarle el color, por ejemplo, esta, ¿sí? Esta es H1, ¿sí? Esta puede ser H1, taca, taca. Le vamos a cambiar en... A ver si se llega a ver ahí. Un poco otro color. Ahí, ¿sí? Bien. ¿Por qué le pongo este color? Básicamente porque es como decíamos, es entender que acá ahora estamos viendo una estructura dentro de la de H4. ¿Se entiende? Y en este caso es alcista, ¿no? Al igual que el impulso. Pero después de cada impulso siempre hay un retroceso. Siempre. ¿Se entiende? A veces los impulsos son más altos, son más largos, por lo tanto, los retrocesos también son más largos. Pero en este caso tenemos H1, le vamos a poner estos impulsos y este es el impulso y este es el retroceso, ¿sí? Pero me quiero detener acá. Vamos a ir más grande esto, ¿sí? Para que se vea un poquito. Ahí va, mira. Ahora, una vez que tenemos esto, por ejemplo, le vamos a escribir que esto es H1, ¿sí? H1 está dentro de H4, dijimos. ¿Me seguís? Ahora, en este caso, ¿qué vamos a ver? Lo mismo, si ahora viene para abajo, ¿no? Lo mismo. Pero, exacto, adentro. Muy bien. Por eso, no importa, una vez que entendés estructura, a vos no te importa, por así decirlo, la fractalidad, sino que vos podés operar cualquier temporalidad, si entendés hacia dónde va el mercado. ¿Me seguís? ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué tenemos? Vamos a tirar acá. Ahora vamos a centrarnos solo en este impulso y este retroceso, ¿se entiende? Vamos a tener H4, ¿sí? Que es el azul como alcista, ¿sí? Y H1, ¿cómo lo tenemos? Ahí va. Eh, exacto. En este caso lo tenemos todavía alcista, ¿no? Pero de repente, ¡pum! ¿Qué tengo acá? Un boss. Por eso, ves el color. ¿Sí? Por eso el color. Por eso, porque si no, vamos a hacer lío. El boss. Tenemos un boss en H1. Entonces H1 de repente se transforma, pasa a ser bajista. ¿Sí? ¿Y qué tenemos acá? Vamos a lo mismo. Tuki, ¿qué hace después? Vuelve a un punto de interés, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? ¿Y cómo se transformó H1?
En bajista. ¿Hasta dónde? Hasta ahí, ¿por qué? Porque era la temporalidad macro que yo tengo. Ahora, ¿qué es lo que se me transformó a mí en bajista? H1. Pero ¿cómo tengo yo la macro de H4? Dijimos que H4 llegaba hasta este punto, por ejemplo, puede ser. Exacto. ¿Por qué? Porque H4 en este caso sigue siendo alcista. Entonces, para que H4 vaya para arriba, ¿qué tiene que pasar con H1? El boss. Y me tiene que hacer el pos. ¿Se entiende? Siempre, porque si no hay ruptura de mercado, vos no sabes para dónde puede ir. ¿Me seguís? Entonces, esto que te estoy mostrando le puse simplemente una temporalidad como de H4 y H1 simplemente para entender que, por ejemplo, yo H4 lo tengo alcista, pero de repente me pasé una temporalidad más baja, que obviamente va a tener más velas, ¿sí? Y de repente lo veo para abajo y digo, ¿por qué si una está para arriba y una para abajo? Es que en realidad están haciendo lo mismo. El precio siempre lleva al mismo lado. Lo que pasa es que, como son temporalidades más chicas, tiene que cumplir un recorrido para después continuar el de la macro. Exacto, exacto, exacto. Claro, exacto. Por ejemplo, esto que estábamos diciendo, un swing trader, por ejemplo, vio este impulso, ¿se entiende? Ve que se viene este retroceso, ¿sí? Y él se coloca acá, ¿sí? Ahí se colocó el swing trader recién. ¿Se entiende? No le importó todo esto, por así decirlo, ¿se entiende? Sí, lo va viendo por una cuestión de estructura. Pero él recién se posiciona en acá a comprar. Y lo deja. Ahora, un scalper o un day trade sí mira esto, porque capaz que el day trade, lo que, como te decía, como mira mucho más en pequeño, ¿se entiende? Esto que es de una hora, a la vez, ¿qué dijimos? Si yo le cambio el tiempo, por ejemplo, si yo te digo que esto no es H4, esto es M15, ¿sí? La azul es M15, y de repente la Bordeaux se transformó en M5, un scalper o un day trade opera sobre esta. ¿Cuándo? Cuando dice, ok, estoy en el impulso de M15 y ahora se viene el retroceso de M15 en una velas de las azul, en las negras estas que vienen bajando de M5. Cuando me hace el boss, yo vendo acá. ¿Me seguís? Eso es la diferencia de cada uno de los traders. Es entender que esto que te estoy mostrando acá pasa en H4 con H1, con M15 más. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, mira, si vamos a volver a las temporalidades que estábamos mencionando, por ejemplo, esto era H4, esto es H1, ¿sí? Pero entender que está pasando lo mismo por dentro. Si esta es de H1, todo este impulso es de H1, la temporalidad que le sigue para abajo es M15. Está haciendo esto. ¿Sí? Y para que se transforme de nuevo H1 en alcista para ir al retroceso de H1, otra vez me tiene que hacer un boss en M15. ¿Me entendés? Llego hasta acá, me hizo otro boss. O sea, hay boss todo el tiempo. Lo importante es entender la estructura hacia dónde voy. Ah, siempre hay una microestructura. No, sí, sí, sí. O sea, hasta en segundos se puede operar, sí. Lo más normal de un scalper es 1 minuto o 5 minutos. Entonces mira la macro, por así decirlo, como yo acá te acabo de mostrar la H4. Por ejemplo, mira, una estrategia, por ejemplo, puede ser mirar H4 como tendencia, M15, M5. ¿Se entiende? En M5 es la operación. O puede ser H1, M15 y M1.
¿Se entiende? Esas pueden ser las distintas estrategias de los scalpers o de los day trade. ¿Sí? Pero bueno, lo importante acá es entender lo de las microestructuras y lo de la fractalidad. Siempre el precio está en el mismo lugar. En este caso, o sea, el precio, si nos vamos a mirar específicamente en el gráfico, eh, mira, el precio siempre en este momento, acá a la derecha ves el precio del momento, ¿se entiende? Mira, siempre está en $1.600 el Ethereum en este momento. ¿Sí? Yo lo estoy mirando en 15, ¿ves? ¿Y cómo está vamos a hacer un repaso, Inia. ¿Cómo estamos? Tac. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Lo ves? ¿Me seguís? Pero ahora mira, si yo te paso a 5, ves que el precio sigue en el mismo lugar. ¿Sí? Pero en este caso, mira, ¿qué tenemos acá? Mira, a ver, vamos a ver. Tenemos bajo, el último alto es este, ¿ves? Desde este bajo tenemos, por así decirlo, lo tendríamos así. El bajo, el alto, un bajo, un alto, ¿sí? Y un bajo. En este caso tendría que venir acá para continuar, ¿sí? Tendríamos que tener acá, tendríamos que tener acá. Ahora tenemos que ver qué pasa. Pero siempre está en 1.600, ¿me seguís? Ahora fíjate, bien, bien, bien. ¿Hasta ahí estamos claros? A más grandes son las velas, tenés menos ruido. Por ahí es hasta más sencillo poder ver la estructura. ¿Ves como, mira, como te decía, con una línea de tendencia, vos ves rápidamente la tendencia alcista? ¿Sí? Fíjate que acá, de todas formas, fíjate cómo acá viene claramente una tendencia bien alcista y fíjate acá cómo de golpe empezó a ya rankearse. Sigue teniendo mínimos y máximos, pero ya menos pronunciados. ¿Por qué? Porque generalmente a veces lo que se espera ya es que pueda bajar. ¿Se entiende? Ah, ahí estamos. Entonces, hasta ahí estamos. Lo importante era entender lo de la fractalidad. Esto es la clave del trading en estructura. Es entender que de una estructura macro siempre hay microestructuras abajo y abajo lo mismo de cada temporalidad. Por eso, después cada trader o cada inversionista se va a ir definiendo sobre en qué temporalidades quiere trabajar. Pero para que ya un concepto nuevo que acabamos de ver, por ejemplo, es el BOS. ¿Se entiende? El BOS, que es la ruptura de estructura, el break of structure. ¿Sí? Entonces el BOS como break of structure. ¿Está bien escrito ahí? ¿Pero con la E o así, structure? Ah, perfecto, entonces. El BOS como break of structure. ¿Sí? Entonces, ese es el primer término que quiero ir dejando acá claro y conciso para entender que sobre cada temporalidad tiene que tener sus mínimos, sus máximos y demás, y que una vez que me rompa ese mínimo o máximo es donde me va a empezar a dar indicio del cambio de estructura. Eso va a pasar sobre cada temporalidad y que, por ejemplo, si en H4 la tengo alcista, ahora, para que de cada impulso haga un retroceso, las temporalidades más chicas son las que van a ir bajando. ¿Se entiende? Para que luego la temporalidad más grande continúe subiendo. ¿Sí? Pero para que baje H4 tiene que bajar las otras temporalidades. ¿Sí? Sí.
Creo que por acá vamos a ir terminando, o sea, dejamos en claro estructura, dejamos en claro fractalidad, ¿sí? Temporalidades, a temporalidades más chicas. Tiene que ir siempre habiendo cambios de estructuras para darle el recorrido a las temporalidades más grandes y que por eso siempre hablamos de temporalidades más grandes mandan porque obviamente si yo tengo una estructura H4 diario, semanal, que son las que mandan, por así decirlo, que son las más fuertes, ¿se entiende? Hacia donde va realmente el precio. Si va en una tendencia alcista, las temporalidades más chicas van bajando porque son el retroceso de esas temporalidades más altas. ¿Sí? Y tipos de trader que es fundamental. Exacto. Exacto. Es como la hora, como qué cosa. O sea, una hora tiene 60 minutos, que cuando pasa 60 minutos se te completa una hora más en el reloj, digamos. Es exactamente lo mismo. Distintas formas. Sí, 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 sí. Totalmente. Es así. Así que, amigo, bueno, espero que haya quedado claro. No quiero darle más vuelta al tema porque quiero que quede concreto, que quede conciso. Exacto. Exacto. Yo invitarlos a todos que se sigan sumando al Discord. Yo, por ejemplo, ahora de nuevamente voy a subir el resumen de todo esto como gráfico para que puedan ir poniendo las tareas, puedan ir practicando, puedan ir poniéndome. A mí no tengo ningún problema de que los que me quieran ir pasando por el Discord lo que hayan visto, lo que hayan podido ver en el gráfico y lo que se espera, lo que proyectan. Bienvenido sea, me encanta invitarlos a todos al Discord de Seven of You. ¿Eh? Un lujo, obvio. Buenas noches, chao, chao.